Sí, Julián, te Sí, Julián, escuchamos te bien. escuchamos. Listo, pues muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julián David Tibaque Sepúlveda, soy estudiante de noveno semestre pues, de la Universidad Nacional y pues del grupo de NeuroRedes junto con mis compañeras Denis y Angeli, pues venimos a hablarles pues, del tema del trauma craneoencefálico, pues que es un tema muy importante para nosotros, para el ámbito de la neurocirugía, del trauma y pues nosotros que vamos a ser pues próximamente médicos tanto rurales en algunos casos como vamos a estar en los servicios de urgencias. Entonces consideramos que es un tema muy importante a tratar. Está, como ya lo dijeron, pues como ya lo dijo el compañero Juan Andrés, va a estar dividido como en tres charlas en las cuales pues vamos a tratar de manera inicial nosotros lo que viene siendo como un abordaje inicial, la manera de introducción del tema. Entonces los ítems que nosotros vamos a tocar son los siguientes. Vamos a tocar pues, lo que viene siendo la definición del trauma craneoencefálico. Vamos a hablar un poco sobre su epidemiología. Vamos a hablar un poco sobre escalas, tanto de clasificación, las imágenes que deberíamos utilizar en caso de que se presente un paciente con un trauma, cuándo debemos tomarlas, cuál es mejor opción, cómo interpretarlas también, porque pues se entiende que esta es una charla para todos, todos tenemos que entender y ubicarnos un poquito, pues básicamente qué es lo que estamos viendo en las imágenes. Vamos a hablar también de la fisiopatología, cuáles son las lesiones primarias y cuáles son las lesiones secundarias que se dan en un contexto de un trauma craneoencefálico. Como ya lo digo, pues va a haber como dos charlas más, en las cuales ya se va a tocar más a detalle lo que viene siendo el tema del manejo en urgencias, el manejo inicial y cómo vamos a monitorizar adecuadamente al paciente, por lo cual en esta charla solo vamos a tratar como temas y aspectos muy generales del manejo del paciente con trauma craneoencefálico en urgencias y vamos a cerrar con una serie de casos clínicos para ver si pues que quedaran afianzados los conocimientos de esta charla, en la cual pues le vamos a dar las palabras a ustedes para que si quieren activar los micrófonos y opinar acerca de los casos, lo hagan con total libertad o si quieren, pues también pueden escribirlo porque vamos a hacer a partir de esos casos clínicos, pues unas preguntitas rápidas para evaluar, pues, los conocimientos adquiridos en la charla. Entonces ya las dejo con mi compañera Denis, que nos va a hablar, pues, sobre la definición y la epidemiología del trauma craneoencefálico. Buenas noches a todos. Como el compañero me acaba de presentar, soy Denise Alejandra Suárez, de primer semestre de medicina. Entonces, iniciemos. ¿Qué es un TCE? El TCE se define como el daño al cerebro que afecta su estructura o función, resultando en alteraciones cognitivas, comunicativas, físicas o psicológicas. Esto se da con la presencia de alteración de la conciencia y amnesia debido al trauma o diagnóstico de fractura de cráneo, producto de la liberación de una fuerza externa, ya sea en forma de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o una combinación de estas que resulta en un daño estructural de su contenido, incluyendo el tejido cerebral y los vasos sanguíneos que lo irrigan. Por favor, gracias. En cuanto a la epidemiología, encontramos que la incidencia mundial se estima en 200 casos por cada 100.000 habitantes. El TCE afecta principalmente a los hombres, con una relación de 2 a 3 respecto a las mujeres. La edad de mayor riesgo está entre los 15 y 30 años. Las causas o etiología más frecuente a nivel global son los accidentes de tránsito, responsables de cerca del 70% de los casos. Otras causas incluyen las caídas y los hechos violentos dependiendo de la región. La tasa global de mortalidad por trauma es de 19 por cada 100.000 habitantes. Esto significa que el TCE sigue siendo una de las principales causas de muerte en población joven. Un estudio publicado por la Universidad de Salamanca en el 2014 reportó que en Cali, Colombia, el registro de muertes anuales por TCE fue cercano a 100.000, donde la mitad de estas estuvieron asociadas con automotores y alcohol, afectando en un 60% a hombres jóvenes o entre un rango de edad de 15 a 30 años. Además, datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o Forensis, de 2014, revela estadísticas donde demuestran que el TCE es causado principalmente por eventos violentos, como podemos ver en el gráfico. Homicidio por TCE hay 2.516,
o el 23,29%, violencia interpersonal con 2.742 casos, que representa el 2,55%, violencia infantil con TCE, un total de 105 casos o el 1,56%, violencia en pareja con TCE 445 casos o el 1,12%, y violencia contra el adulto mayor con TCE reportó un total de 34 casos o el 3,27%. Estos datos reflejan que el traumatismo craneoencefálico en Colombia no solo está asociado a accidentes de tránsito, sino también a la violencia social y familiar. El peso que tienen los homicidios y la violencia interpersonal muestra la magnitud del problema como un asunto de salud pública. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las imágenes. En este caso, pues vamos a hablar eh, principalmente de lo que viene siendo la TAC, que es uno de los exámenes imagenológicos más importantes que vamos a tener pues en el contexto de un trauma craneoencefálico. Entonces, básicamente tenemos que primero aprender a interpretarlo adecuadamente, ¿no? Esto es una técnica de imagen que tiene diferentes cortes, en la cual vamos a ver diferentes estructuras dependiendo del corte. Entonces, para interpretarla de manera adecuada, primero tenemos que inicialmente verificar que sí sea el paciente, porque en algunos casos podemos confundir o que hayan subido mal una imagen, que sea de otro paciente, y esto nos va, pues básicamente nos define tanto pronóstico, morbimortalidad, riesgo de complicaciones, incluso el manejo también nos los puede cambiar. Entonces tenemos que estar seguros de que la imagen sea adecuadamente, pues del paciente, mejor dicho. Principalmente tenemos un corte sagital, que es la imagen Scout, en la cual básicamente lo que vamos a buscar de manera inicial es anormalidades estructurales a nivel de la columna cervical o incluso la presencia de objetos extraños, ya sea como por ejemplo cuchillos en algunos casos de violencia que puedan generar pues traumatismo craneoencefálico. Entonces, adicionalmente a eso, pues vamos a tener pues unas siglas que nos van a ayudar con lo que viene siendo pues la orientación y qué es lo que deberíamos buscar y mirar en una tomografía axial computarizada pues, de cráneo. Entonces, la A va a corresponder a lo que viene siendo la simetría, que la tenemos en esta imagen, por ejemplo, donde tenemos múltiples tomografías axiales de cráneo, en las cuales pues básicamente vemos vistas axiales. Entonces, vamos a tener que evaluar lo que viene siendo la simetría entre ambos hemisferios, entre ambos ventrículos, la simetría que hay entre las cisternas basales, incluso entre la bóveda craneana, es algo que tenemos que evaluar porque hay algunas patologías en las cuales esta simetría se va a perder. Como segunda cosa que vamos a evaluar va a ser lo que viene siendo el cerebro. Entonces vamos a evaluar los surcos, las fisuras, el parénquima. Y aquí entran dos conceptos muy importantes, que son los conceptos de hiperdensidad e hipodensidad, que son básicamente los realces que vamos a ver en la imagen. En el caso de la hiperdensidad lo vamos a ver con un color blanquecino, como en la imagen superior derecha, en lo cual vamos a ver una zona de hipertensidad que se ve blanca a nivel de, pues básicamente el hemisferio cerebral derecho, a nivel de la región parietal. Entonces, vamos a evaluar que corresponden las imágenes de hiperdensidad que vemos blancas a zonas donde hay hemorragia o sangre. Y esta me ayuda a evaluar lo que viene siendo la simetría. Obviamente vamos a ver que en esta área está produciendo un desplazamiento incluso de lo que vamos a evaluar aquí, que es la línea media, que corresponde al lado cerebral. Entonces, este espacio de sangrado me está produciendo un desplazamiento de la línea media, por lo cual se está perdiendo dicha simetría entre ambos hemisferios. Otra cosa que podemos evaluar van a ser las hipodensidades que vamos a ver con una coloración más oscura. En estos casos, perdón, vamos a ver que las hipodensidades se pueden manifestar como edemas, infartos e incluso zonas donde pueden haber tumores. Lo otro que vamos a evaluar, pues básicamente son los espacios donde están pues, las cisternas por las cuales se transcurre el líquido cefalorraquídeo, básicamente, como por ejemplo puede ser lo que viene siendo la imagen inferior izquierda, donde vemos un área de hipertensidad en una de las cisternas, específicamente la cisterna silviana izquierda, que nos quiere decir que en dicha cisterna pues hay un acúmulo de sangre. En estos casos puede corresponder pues ya lo vamos a ver más adelante, pero es una hemorragia subaracnoidea.
Otra cosa que vamos a evaluar, pues básicamente va a ser lo que viene siendo el cráneo, cómo está la bóveda craneana. Entonces, para esto vamos a ver otra técnica, pues que se incluye dentro del TAC, que es la ventana ósea. Es otra imagen donde vamos a hablar principalmente lo que viene siendo la bóveda craneana, el hueso, para ver si hay alguna pérdida de la superficie de continuidad del hueso, que la podemos encontrar aquí a este nivel, donde vemos una fractura que está deprimida. En estos casos también nos sirve para evaluar si estos fragmentos óseos de la bóveda craneana pues están incrustados en el parénquima, porque esto puede ser un factor de mal pronóstico que nos ayuda pues a definir si el paciente pues requiere tal o tal manejo, si requiere manejo quirúrgico, etcétera. Bien, chicos, buenas noches. Para este punto vamos a hablar de la clasificación general del trauma cráneoencefálico y tenemos que, para poder entender mejor el pronóstico y orientar el manejo clínico del TCE, se puede clasificar en función de escalas para medir el nivel de conciencia o según el tipo de lesión, que puede ser primaria o secundaria. En primer lugar, tenemos la escala de coma de Glasgow, que es una herramienta universal. Como dije anteriormente, se utiliza para evaluar el nivel de conciencia del paciente basándose en 3 parámetros, como los podemos ver en la tabla, que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Esta última es muy importante porque es como el mejor predictor que tenemos para el pronóstico del paciente. La puntuación puede ir de 3 a 15 puntos, en donde cuanto más baja es la puntuación, mayor es el riesgo de mortalidad y secuencias neurológicas. Tenemos que tradicionalmente, por las guías de práctica clínica, la clasificación del trauma craneoencefálico mediante la escala de Glasgow es leve, trauma craneoencefálico leve de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y grave de 8 o menos puntos. Aún así, en este punto es importante mencionar que hay como una controversia con con la clasificación Glasgow 13, puesto que aunque se clasifica como un trauma craneoencefálico leve, en la práctica clínica estos pacientes se comportan muchas veces como moderados, presentando mayor riesgo de complicaciones intracraneales. Por ende, pensé a que existe como esta clasificación del trauma por rangos. Lo más objetivo y lo más importante finalmente va a ser como mencionar el puntaje exacto que se obtenga en la escala. Bien sea, no sé, por ejemplo, escala de Glasgow 12, escala de Glasgow 10, etc. Siguiente, por favor. Bien, es importante tener en cuenta que además de la escala de coma de Glasgow, nos podemos apoyar en otras escalas de acuerdo al tipo de paciente que se ha de evaluar, como puede ser la escala de Glasgow pediátrica en el caso de los niños y la escala de Fowler para pacientes intubados o en casos de pacientes en estado neurocrítico. Esta escala de Fowler, como podemos ver, evalúa 4 componentes, que son la respuesta ocular, la respuesta motora, los reflejos de tronco y la respiración. Siguiente, por favor. Bien, ahora sobre los tipos de lesiones en trauma craneoencefálico, habíamos dicho que pueden ser de 2 tipos, las lesiones primarias y las lesiones secundarias. En cuanto a las lesiones primarias, nos referimos a aquellas que se producen en el momento del impacto inicial, como consecuencia de la fuerza traumática. Estas son inmediatas, mecánicas e irreversibles en la mayoría de los casos, porque representan el daño estructural inicial en el tejido cerebral. Tenemos que dentro de los mecanismos que las provocan son variados, como puede ser el impacto directo contra el cráneo, fenómenos de aceleración y desaceleración abrupta, rápida, o a una lesión penetrante, como podrían ser los proyectiles o armas blancas. Vamos a revisar a grosso modo los tipos de lesiones primarias, considerando que cada una de estas es como un tema mucho más amplio a revisar y que incluso sobre cada una de ellas se podría desglosar una charla completa. Tenemos la concusión o conmoción cerebral, la contusión, la lesión axonal difusa y otras. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la conmoción o concusión cerebral. Esta es una alteración, transitoria de la función neurológica sin evidencia de daño estructural en la tomografía.
Es decir, el paciente puede presentar signos como cefalea, confusión, pérdida breve de la conciencia o amnesia, pero cuando realizamos una imagen no encontramos lesiones visibles. Por ende, pues el diagnóstico en este caso es exclusivamente clínico. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a la contusión cerebral, aquí sí existe un daño estructural. Se trata de una lesión focal hemorrágica que se presenta con mayor frecuencia en lóbulos frontales y temporales, que son zonas vulnerables porque el cerebro impacta contra las irregularidades óseas de la base del cráneo y pues así se produce más bien el trauma. En este caso tenemos dos imágenes. Podríamos empezar con la del lado izquierdo, en donde vemos una tomografía computarizada en corte axial, en donde se evidencia una contusión con edema perilegional. Como mencionaba mi compañero, la contusión se ve más bien en una tonalidad hiperdensa y el edema sería más de tonalidad hipodensa. Se ubica en el lóbulo temporal derecho sin efecto de desplazamiento de la línea media. Y en la imagen derecha también evidenciamos un TAC. A nivel del tercer ventrículo se observan contusiones bilaterales y a nivel del lóbulo frontal izquierdo evidenciamos lesiones hemorrágicas con edema perilesional. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a la lesión axonal difusa, tenemos que es producida por el estiramiento y cizallamiento de los axones debido a fuerzas de aceleración y desaceleración. En este caso, lo característico es que el paciente suele quedar en coma prolongado desde el momento del trauma, pero la tomografía inicial a veces puede ser normal. La resonancia magnética en este caso es mucho más sensible y nos permite evidenciar pequeñas microhemorragias, principalmente en las zonas de la sustancia blanca, el cuerpo calloso o el tronco encefálico. En estos casos el pronóstico suele ser desfavorable y se dejan como secuelas graves en el paciente. En la diapositiva podemos observar una resonancia magnética, está en corte axial, en donde evidenciamos dos lesiones, microlesiones puntiformes hemorrágicas localizadas en la sustancia blanca adyacente a la línea media. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos las otras lesiones que mencionábamos, como serían las fracturas de cráneo, que pueden ser lineales, deprimidas o conminutas, y algunas fracturas no tienen repercusión clínica, pero otras se asocian a hematomas intracraneales, fístulas de líquido cefalorraquídeo o infecciones, lo cual pues nos aumentaría la complejidad del manejo en estos pacientes. Y finalmente tenemos los hematomas intracraneales. Estos son colecciones de sangre dentro del cráneo que se producen por la rotura de vasos arteriales o venosos durante el impacto y son responsables de una parte significativa de la morbimortalidad asociada al trauma craneoencefálico. Podemos ver que se incluyen los hematomas epidural, subdural, intraparenquimatoso. De hecho, es importante mencionar que la contusión es un tipo de hematoma intraparenquimatoso y finalmente el hematoma subaracnoideo. Sobre esto vamos a ver unas imágenes a continuación para que tengan una idea de cómo se observan. Bien, respecto al hematoma epidural, este se define como una colección de sangre que se acumula entre el hueso y la dura madre. En la imagen vemos una gran lesión hiperdensa con forma de lente biconvexa en el hemisferio derecho en la región temporoparietal. Y al lado derecho evidenciamos el hematoma subdural que ocurre en el espacio comprendido entre la dura madre y la aracnantes. En la tomografía vemos la lesión en forma de media luna hiperdensa, lo cual es característico del hematoma subdural, y la lesión se evidencia en el hemisferio izquierdo. Siguiente, por favor. En cuanto al hematoma subaracnoideo,
se define como la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo, es decir, entre la aracnoides y la pía madre. En las imágenes se evidencia material hiperdenso que ocupa los circos y cisternas de la base, distribuyéndose en áreas donde normalmente solo debería estar el líquido cefalorraquídeo. Y en el hematoma intraparenquimatoso vemos que se trata de un sangrado más profundo dentro del tejido cerebral, y en la imagen podemos ver una lesión, como decía, más profunda en el hemisferio cerebeloso izquierdo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones secundarias en el TCE. Estas son aquellas que ocurren después de la lesión inicial. Es decir, que se pueden desarrollar minutos, horas o incluso días después. Su importancia para nosotros radica en que pueden ser prevenibles o al menos atenuadas si se diagnostican y manejan de forma temprana, mientras que las lesiones primarias son inmediatas, mecánicas e irreversibles. Las secundarias son consecuencia de una cascada de eventos fisiopatológicos que amplifican el daño inicial. Dentro de los principales desencadenantes tenemos la hipoxia, la hipotensión y el aumento de la presión intracraneal. Cuando estos factores se combinan, desencadenan procesos a nivel celular y molecular que terminan generando más daño al tejido cerebral. Uno de estos procesos que podemos resaltar es la excitotoxicidad glutamatérgica, la cual es el daño neuronal producido por una estimulación excesiva y sostenida de los receptores del neurotransmisor glutamato, principalmente los receptores NMDA y AMPA. También es importante recordar para este punto que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central y es fundamental para la plasticidad sináptica, la memoria y el aprendizaje, pero cuando se libera en exceso o no se retira adecuadamente se vuelve tóxico. En el esquema de la derecha podemos ver que el aumento de calcio desencadena la activación de enzimas como proteasas, lipasas, endonucleasas y la óxido nítrico sintasa neuronal, que generan radicales libres y terminan causando daño mitocondrial, produciendo estrés oxidativo y disfunción energética. Y bueno, como sabemos, todo esto culmina en apoptosis o necrosis neuronal, amplificando el daño inicial y contribuyendo a fenómenos como el edema cerebral, el aumento de la presión intracraneal y al deterioro clínico progresivo. Siguiente, por favor. Bien, hablemos sobre la doctrina de Monro-Kelly. Esta doctrina ya lleva como mucho tiempo, se introdujo a finales del siglo XVIII, en donde se buscaba explicar las interacciones entre los componentes del volumen intracraneal. A lo largo de los siglos, los avances en neurociencia y la tecnología médica se ha profundizado en la comprensión de la regulación de la presión intracraneal, llegando a una versión 4.0 en la actualidad. Siguiente, por favor. Pero bueno, vamos a comenzar con lo básico. Esta doctrina parte de una premisa sencilla. El cráneo es una cavidad cerrada, rígida e inextensible, que contiene tres componentes principales. El primero es el parénquima cerebral, que representa alrededor del 80% del volumen intracraneal. El segundo es el volumen sanguíneo cerebral, que corresponde al 10%, y el tercero es el líquido cefalorraquídeo, que constituye aproximadamente el otro 10% restante. La idea fundamental de esto es que la suma de estos volúmenes es constante. Por lo tanto, cuando uno de los componentes aumenta, los otros deben disminuir de manera compensatoria para que la presión intracraneal se mantenga de los límites normales. Son amortiguadores. El sistema tiene cierta capacidad de compensación inicial. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el canal raquídeo o el drenaje de sangre venosa principalmente. Sin embargo, sabemos que esta capacidad es limitada y una vez que se sobrepasa, la presión intracraneal puede aumentar de forma
abrupta y esto puede ser peligroso. Siguiente. Bien, en el contexto del traumatismo craneoencefálico, esta doctrina explica por qué los hematomas, las hemorragias y el edema cerebral son tan peligrosos, puesto que al ocupar espacio dentro del cráneo desplazan el líquido cefalorraquídeo y la sangre, pero cuando la compensación se agota, la presión intracraneal se eleva y se reduce la perfusión cerebral, aumentando el riesgo de isquemia y herniación cerebral con efecto de masa. Siguiente, por favor. Ahora, cuando la compensación falla, tenemos que puede aparecer la triada de Cushing como signo de hipertensión intracraneal avanzada. Primero tenemos que aparece la hipertensión arterial, que es un mecanismo compensatorio para mantener la perfusión cerebral. Como respuesta a esto se produce bradicardia mediada por los vasoreceptores frente al aumento de la presión y finalmente se observa bradipnea o alteración del patrón respiratorio como consecuencia de la compresión del tronco encefálico. Siguiente, por favor. En el contexto justamente de la hipertensión intracraneal, el tejido cerebral comienza a desplazarse de manera normal dentro del cráneo y a este fenómeno lo llamamos como herniación cerebral y constituye una emergencia neurológica con riesgo vital inmediato. Existen varios tipos de herniaciones, como podemos evidenciar en la imagen, podría ser la hernia subpalcina, la hernia uncal, la hernia cerebral que puede ser ascendente o descendente, la hernia también central, entre otras. Siguiente, por favor. Y finalmente con esta parte y darle paso a mi compañero Julián, recordemos que de forma global las lesiones en el trauma craneoencefálico pueden ser primarias, es decir, inmediatas, mecánicas e irreversibles, o secundarias mediadas por una cascada molecular y a diferencia de las primarias, sí son potencialmente prevenibles o atenuables si se interviene de manera adecuada. Listo. Ahora les vengo a hablar un poquito, pues, de la importancia de las imágenes en traumatismo craneoencefálico. Pues ya hablamos un poco de cómo interpretarlas, cuáles son los hallazgos más relevantes que pueden orientar a un diagnóstico o a otro. Entonces, como vamos a ver, como ya lo había mencionado al inicio, el examen de elección para evaluar un trauma craneoencefálico, pues es el TAC simple de cráneo. ¿Esto por qué? Pues básicamente porque ha demostrado que tiene una sensibilidad muy similar, por no decir que la misma, comparado con la resonancia magnética nuclear para detectar estas alteraciones que se pueden ver en un trauma craneoencefálico, como lo pueden ser las lesiones intracraneales, fracturas craneofaciales y lesiones de columna cervical. Adicionalmente a esto cuenta con otras dos grandes ventajas, que pueden ser básicamente pues que se realiza en un mucho menor tiempo comparado con la resonancia magnética nuclear, que requiere más tiempo y pues es tiempo del cual no disponemos, ya que básicamente estamos ante un paciente en un contexto de un trauma que tiene que ser estabilizado adecuadamente para poder pues básicamente manejarlo. Y pues no tiene contraindicaciones a diferencia pues de la resonancia magnética nuclear. Entonces, asociado a esta imagen que es el TAC, pues tenemos diferentes escalas, como lo pueden ser la escala de Rotterdam, que es una escala pues, que básicamente clasifica en cuanto a gravedad lesiones cerebrales traumáticas mediante la evaluación del TAC. Entonces, ¿qué va a medir esta escala? Va a medir las sistemas basales, que las vamos a ver en el TAC, si están normales, si están comprimidas, si están ausentes, dependiendo cómo estén, nos va a dar un puntaje. También vamos a medir lo que viene siendo la desviación de la línea media que ya habíamos comentado. En caso de que sea una desviación mayor a 5 milímetros, puntúa en la escala de Rotterdam. Incluso podríamos estar hablando ante un caso de un trauma craneoencefálico, en dado caso de que es severo, en dado caso de que haya una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros. Y también tenemos, pues básicamente, si hay una presencia de un hematoma epidural, si está presente o si está ausente, pues básicamente nos va a puntuar también. En el caso también de que haya una hemorragia subaracnoidea o intraventricular, también nos va a apuntar. Entonces, cada punto
que nos va a dar esta tabla, este sistema de clasificación, nos va a decir que el paciente cuenta con un peor pronóstico. El trauma craneoencefálico tiene mayor gravedad a medida que va avanzando en esta clasificación. Y pues ya hablando de la resonancia magnética nuclear, pues ya lo habíamos dicho que tiene una sensibilidad similar, sin embargo, presenta una mayor sensibilidad que el TAC para detectar pues, lesiones que ya van haciendo más microscópicas, por ejemplo, lesiones intracraneales agudas pequeñas como contusiones, hematomas extraciales pequeños, microhemorragias y pues pequeñas lesiones de la sustancia blanca. Adicionalmente a eso pueden haber casos en los cuales la TAC sea negativa y pues al tomar la resonancia puede arrojar pues resultados positivos de las alteraciones, por ejemplo, que ya mencioné. Pero pues como ya lo dije, pues no es mencionado no es utilizado de primera línea, pues por tener casi que la misma sensibilidad y pues por demorarse mucho más tiempo en tomarse comparado a un TAC. Otro examen que no incluimos en la presentación, pues la radiografía, pero básicamente pues esta no muestra ninguna utilidad frente pues al TAC para evaluar un trauma craneoencefálico. Entonces, en algunos casos nosotros podemos que nos llegue un paciente en nuestro servicio pues, de urgencias, que pues básicamente el ejemplo típico es un paciente que viene en contexto de un trauma, que se cayó de una moto en estado de embriaguez, entonces llega golpeado y al evaluarle el Glasgow puede tener un Glasgow de 15. El paciente pues sí está orientado, sin embargo abre los ojos de manera espontánea, que esos son los cosas de los ítems que evalúa el Glasgow y pues tiene respuesta verbal. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar que este paciente con un Glasgow de 15 necesita un TAC? Pues básicamente tenemos los siguientes ítems, que tenga pues signos semiológicos o radiológicos de fractura de base de cráneo o fractura craneana, mejor dicho, y algunos de estos signos que ya voy a mencionar más adelante, pues pueden ser, en el caso de una fractura de base de cráneo, pues una equimosis periorbitaria, equimosis retroauricular, la otoliquia o la rinoliquia, que esto básicamente es la salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por la nariz o por el oído, que haya tenido convulsiones postraumáticas, que haya tenido un déficit neurológico focal, una hemiparesia, o de otras alteraciones, que tenga vómito persistente, que sea mayor o igual a 2 episodios eméticos, que tenga una caída del Glasgow, por lo general, si pues, viene el paciente con un Glasgow de 15, pero de un momento a otro ya no está orientado, ya baja un punto en cuanto a la respuesta verbal. Entonces, en esos casos también se puede indicar pues, el TAC en el paciente, que haya tenido una craneotomía previa o que el mecanismo del trauma, como ya lo había dicho, sea por atropellamiento en condición de peatón, eh, que tenga una historia de coagulopatía o anticoagulación farmacológica, un paciente que tenga sospecha de intoxicación o que tenga una caída de altura mayor de 1.5 metros o que tenga amnesia retrógrada del evento mayor de 30 minutos y o anterograda o que sean pacientes mayores de 60 años, que tengan cefalia severa o que tengan visión borrosa o diplopía. Todos estos ítems deben ser evaluados para ver si este paciente que tiene un Glasgow de 15 debe o no debe ser llevado a tomarse una imagen. Ahora, como ya lo había mencionado previamente, pues esto va a ser como una manera introductoria a lo que viene siendo el manejo de urgencias de un paciente con trauma craneoencefálico, dado de que pues posteriormente en otra charla pues ya ahondaremos en detalles acerca del manejo de estos pacientes. Entonces, pues el objetivo de este manejo es prevenir que se aparezcan las lesiones secundarias, como el edema que ya mencionó mi compañera. Entonces, tenemos que indagar en cómo fue el mecanismo del trauma, porque esto nos puede indicar si el paciente requiere TAC o no, hace cuánto tiempo fue, en caso de que, el paciente requiera inmovilización cervical con un collar, también evaluarlo, que ya voy a comentarlo más adelante. También observar, como ya lo había dicho, que si tiene pues signos de fractura de base de cráneo, como lo podemos ver aquí en las imágenes inferiores, donde hay una equimosis periorbitaria, que pues es el signo de los ojos de mapache, o una equimosis retroauricular, que es el signo también llamado signo de Barol, y lo que ya había dicho de la rinoliquia y la otoliquia. Entonces, la evaluación primaria que vamos a hacer con el paciente en un trauma craneoencefálico apenas nos llega es estabilizarlo según el ABCDE.
Entonces, en la vamos a evaluar lo que viene siendo la vía aérea. Vamos a evaluar que sea una vía aérea permeable, vamos a aspirar secreciones en dado caso de que las haya, y muy importante, vamos a evaluar si el paciente tiene o no tiene reflejos protectores de la vía aérea, ya que esto nos puede indicar que el paciente eh, no requiere pues un manejo avanzado de la vía aérea, en este caso pues que requeriría una intubación orotraqueal. También, como ya lo había dicho, si el paciente requiere una órtesis cervical, que se debería colocar en todo paciente que tenga un trauma craneoencefálico de moderado a severo o que tenga un trauma de alta energía por atropellamiento, hasta descartar pues que tenga una lesión cervical con la imagen. Pues no se debería colocar si en caso de que el paciente pues, esté consciente, sin dolor cervical, sin algún déficit neurológico y con una imagen que indica que pues, la constitución y estructura de la columna cervical está normal. También tenemos junto con, ya sea con intubación endotraqueal o con oxígeno suplementario, pues tenemos que evitar la hipoxia, ya que esta es un factor de peor pronóstico que puede agravar el cuadro del paciente y hacerlo y aumentar la mortalidad. Además de eso, tenemos que controlar, pues ya en la parte de la C, lo que viene siendo la circulación. Tenemos que controlar la hemorragia, en caso preparar lo que viene siendo la reanimación con líquidos o con hemoderivados, en dado caso de que el paciente presente, por ejemplo, asociado a una hemorragia, un choque hipovolémico, o lo que se puede presentar en algunos casos de pacientes con trauma craneoencefálico, que es la hipotensión, que pues ya vemos que duplica, perdón, la tasa de mortalidad en estos pacientes con trauma craneoencefálico. Y también mantener una presión de perfusión adecuada, que ya lo vimos que depende tanto de presión arterial media como de la PIC, que es la presión intracraneal. En algunos casos, pues en estos casos de hipotensión, que ya pues voy a mencionar más adelante, podemos colocar lo que viene siendo pues el uso de vasopresores para tratar de aumentar lo que viene siendo las cifras de tensión arterial, ya que lo que uno busca o las metas que uno busca de presión arterial por lo general son mayores a 100 milímetros de mercurio. Y pues básicamente después de esto ya viene el apartado de la D, que es básicamente el déficit neurológico. Entonces ya cuando el paciente lo tenemos estabilizado, ojo, no podemos evaluar pues lo que vamos a ver, que es la escala coma de Glasgow y la respuesta pupilar en un paciente que pues viene en un contexto de un trauma abdominal con una hemorragia que está en estado de choque, pues no lo podemos hacer. Entonces tenemos que primero estabilizarlo inicialmente pues en el ABC para ya así poder evaluar lo que viene siendo la escala de Glasgow y si tiene signos de focalización o signos de herniación, como ya lo dijo mi compañera, pues buscar, por ejemplo, que tenga los signos de la triada de Cushing y se realiza, como ya lo dije, pues tan pronto como se estabilice hemodinámicamente al paciente. Otras medidas que tenemos que tener en cuenta, pues es que tenemos que controlar la temperatura, ya que una fiebre, por ejemplo, una temperatura elevada puede asociarse a un peor pronóstico, además de corregir pues las alteraciones de la glicemia. Entonces, como ya lo había dicho, pues las vías respiratorias, en dado caso de que los pacientes pues no cuenten con reflejos protectores, que tengan una escala coma de Glasgow con menos de 9 puntos, pues requiere lo que viene siendo una intubación endotraqueal, ya que esto pues básicamente puede generar una hipoxia que puede ser transitoria, pero consecuentemente puede generar isquemia a nivel cerebral y puede generar incluso una parada respiratoria, además de los infartos cerebrales que también puede generar. Entonces, básicamente tenemos que ventilar al paciente pues dentro de las metas de saturación de oxígeno, que por lo general pueden ser en mayores del 95%, y pues tratar de mantener algunos parámetros ventilatorios como la PCO2 en valores entre 35 y 45, perdón, aquí me quedó el 45, 45, pero es 35, 45, y de presión parcial de oxígeno entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y pues, como ya lo había dicho en el caso de la circulación, pues evitar o manejar, mejor dicho, un estado de hipotensión, ya sea con hemoderivados o con líquidos isotónicos, tratando de mantener pues unas metas de presión arterial sistólica en pacientes entre 50 a 69 años por encima de 100 y pues en pacientes entre 15 a 49 años por encima de 110 milímetros de mercurio. En algunos casos, pues también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes requieren de tropoprofilaxis. En algunas guías mencionan algunos medicamentos como el ácido tranexámico que se utilizan para estas medidas, pero como nosotros, pues en el caso de que nosotros seamos médicos de urgencias, estemos haciendo nuestro rural, pueden ser medicamentos que no tengamos muy disponible a la mano. Por ejemplo,
En dados casos, pues podríamos utilizar pues tromboprofilaxis mecánica, pues en el ámbito de urgencias, que la podríamos utilizar, por ejemplo, con medias elásticas de compresión o incluso en algunos casos donde ya lo hayan, pues dispositivos de compresión neumática a nivel de los miembros inferiores para evitar pues que hayan eventos asociados a embolismos por trombos, etc. En el caso de pues, la reanimación líquida, pues ya lo había mencionado, pues a manera muy general, pues tenemos que mantener la volemia, tenemos que tener disponible y evaluar si el paciente está cursando con un estado de choque hipovolémico asociado a la hemorragia, entonces en este caso no nos va a servir lo que van haciendo la reanimación con líquidos. Entonces tenemos que hacer la reanimación con hemoderivados, o sea, con sangre intravenosa. Adicionalmente, tenemos que evitar el uso de líquidos hipotónicos. Esto se debe básicamente a que pues, las soluciones hipotónicas disminuyen la osmolaridad plasmática. Esto va a hacer que se favorezca el paso del agua hacia el cerebro, por lo cual va a aumentar lo que viene siendo el edema cerebral y puede aumentar la presión intracraneal. Eh, entonces, estoy recomiendo usar pues para la reanimación inicial lo que viene siendo soluciones isotónicas, como pues la solución salina 0,9%, la Tato en Ringer, en pequeños boles que pueden ir de 250 a 500 mililitros. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que debemos manejar la hiponatremia, tratar de mantener el sodio dentro de valores normales, porque también se asocia a un aumento de lo que viene siendo el edema cerebral, porque nos puede aumentar lo que viene siendo la mortalidad de estos pacientes. Entonces, tratar de prevenirla y en caso de que el paciente curse con esto, pues tratarla. Ahora bien, otra cosa que voy a mencionar por encima, porque no es el objetivo básicamente de esta charla, es lo que viene siendo la profilaxis de las crisis convulsivas postraumáticas. Entonces, básicamente son cuando ahí se presenta un episodio convulsivo después del trauma, que puede estar relacionado con la gravedad del mismo trauma, o con lesiones penetrantes a nivel del encéfalo, la bóveda craneana. Estas se asocian a mayor mortalidad y pues mayor riesgo de desarrollar una epilepsia postraumática. Entonces, te va a indicar en qué pacientes. En pacientes que experimenten una crisis postraumática de manera inmediata, pacientes que tengan fractura de cráneo con depresión del hueso, hematomas subdurales, hemorragia intracerebral, que tenga una puntuación de la escala coma de Glasgow de menos de 10 puntos o que tenga contusiones corticales. Entonces, para esto vamos a manejar, pues, los más estudiados, pues, básicamente son la fenitoína y el levetiracetam. Además que la fenitoína, pues, básicamente puede presentar reacciones adversas y, pues, tiene que monitorizar sus niveles porque tiene una unión fuerte a la albúmina. Entonces, esta profilaxis no se recomienda, pues, no se recomienda el uso de ácido valproico. Incluso, o sea, hay estudios que demuestran que el ácido valproico puede incluso aumentar el riesgo de muerte y en pacientes con trauma craneoencefálico sin sangrado intracraneal. No se recomienda pues el uso o la profilaxis de las crisis convulsivas postraumáticas. Entonces, como ya habíamos mencionado, ya una vez tenemos estabilizado al paciente, ahí sí ya podemos pasar a la D, que es la evaluación de la escala de coma de Glasgow, de la respuesta pupilar. Entonces vamos a ver que si el paciente pues básicamente abre los ojos de manera espontánea o si le requiere una orden, pues cada ítem, tanto a nivel ocular, pues una manera fácil de recordarlo es que a nivel ocular son 4, la respuesta verbal son 5 y la respuesta motora son 6, en ese orden, de arriba para abajo. Entonces, ya habíamos dicho que dependiendo del puntaje más o menos nos puede indicar si es un trauma pues leve, moderado o severo, aunque no hay que como arraigarse mucho a esto porque ya había dicho, puede haber un paciente que tenga un Glasgow de 13, pero pues que se puede deteriorar rápidamente y nosotros lo clasificamos como si fuera un trauma craneoencefálico leve. Entonces, algunas conductas que se pueden tomar en un trauma craneoencefálico moderado es pues considerar una intervención neuroquirúrgica en dado caso de que haya hematoma epidural, hemorragias subaranoideas, fracturas deprimidas de cráneo o lo que ya había dicho anteriormente, que haya un desplazamiento de la línea media por más de 5 milímetros. Entonces, hay algunos casos donde también pues, tenemos lesiones secundarias como el edema, que son lesiones sin otras lesiones ocupativas, en donde básicamente la conducta ahí, pues básica es observar y seguir al paciente. Y solo vamos a considerar hacer una imagen
en dado caso de que el paciente pues presente ya un déficit neurológico o una disminución de la escala de coma de Glasgow de un punto. Y en otros casos ya, pues, los puntajes de 3 a 8 que ya se clasifican como trauma craneoencefálico severo, pues básicamente lo que va a privar en estos pacientes es el manejo de la vía aérea con dispositivos avanzados de la vía aérea y la ventilación mecánica. Entonces, en estos pacientes, pues priva lo que viene siendo la A y la B. A su vez, también estabilizar hemodinámicamente con las medidas que ya había mencionado anteriormente, tratar de siempre buscar metas de presión arterial por encima de 100 milímetros de mercurio y mantener pues la saturación dentro de metas. Para incluirlo aquí, pues me gustaría mencionar lo que viene siendo la hoja neurológica, pues no hay como un estudio, un estándar, pues básicamente a manera pues de contexto se utiliza para evaluar el paciente, entonces en esta vamos a evaluar tanto la fuerza, podemos evaluar el Glasgow y podemos evaluar la respuesta pupilar junto con los signos vitales. Entonces en esta vamos a ir monitorizando al paciente, colocando cada uno de estos datos y pues en trauma craneoencefálico no hay como un estudio que nos diga lo tienes que hacer cada tanto tiempo, pero en algunos casos lo puedes hacer, por ejemplo, como está en observación, cada 15 minutos o algunas personas incluso lo dicen cada que puede haber un cambio, por ejemplo, cuando hay un déficit neurológico, en esos casos pues lo puede volver a evaluar y ver si el paciente requiere o no de una intervención quirúrgica. Bueno, entonces ya, pues con eso cerramos pues básicamente lo que viene siendo la, la introducción a lo que viene siendo el trauma craneoencefálico. Entonces vamos a ir con dos casos clínicos fáciles y vamos a hacer unas dos preguntitas y ustedes son libres de responder en el chat lo que consideran y o de opinar si quieren, pues abrir el micrófono también lo pueden hacer. Entonces, en el caso 1 tenemos un paciente cuyo motivo de consulta fue que se chocó en una moto. Entonces, es un paciente hombre de 35 años que ingresa en contexto de un accidente automovilístico con trauma frontal, en el cual refiere como sintomatología un episodio de amnesia del evento, cefalea frontal pulsátil, náuseas y además niega pérdida de la conciencia, por lo que es trasladado a un servicio de urgencias por un tercero pues, que lo recogió. Como antecedente no tiene antecedentes de relevancia y el examen físico pues tiene tensión arterial en 128/76, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, está saturando al 98% con una FIO2 de 0.21 y una temperatura de 36.7. Entonces, a nivel del examen, pues ya físico de cabeza y cuello, se demuestra que tiene una abrasión en la nivel de la región frontal derecha, y en el examen neurológico es un paciente alerta, atento, orientado, que no mide y repite, con pupilas isocóricas y reactivas, con el resto de pares craneales conservados, sin alteraciones del lenguaje, con fuerza conservada en extremidades, 5 de 5, también sensibilidad conservada y con reflejos osteotendinosos en dos cruces, o sea, normales en todas las extremidades, y con una marcha normal. Entonces, le sacan una imagen y se demuestra que pues, es un TAC de cráneo donde se demuestra pues una lesión hipertensa a nivel de la región frontal derecha, que corresponde pues a una hemorragia intraparenquimatosa a esa región. Incluso se logra ver lo que viene siendo una hemorragia interhemisférica, que no tiene desplazamiento, pues es un desplazamiento no significativo de la línea media. Eh, entonces, en base a este caso clínico, les vamos a hacer las dos preguntas. Entonces, en base a lo que viene siendo la historia, ¿cuál es el puntaje en la escala coma de Glasgow que tiene este paciente? Y la otra pregunta es si le tomarías una imagen, sí o no, y pues justifica tu respuesta. Entonces, si quieren les damos unos 2 o 5 minutos para que escriban sus respuestas en el chat y pues ya las socializamos, ¿listo?
Hola, pues yo pensaría que el Glasgow efectivamente sería 15 de 15, por lo que dice que está alerta, atento, orientado, que repite, que no tiene alteraciones de lenguaje, la fuerza conservada y esas cosas. Y yo sí le tomaría una imagen por lo que menciona de que, sí, en la enfermedad actual mencionan como que tiene un episodio de amnesia del evento y si no estoy mal, ese era como uno de los criterios para, a pesar de tener el Glasgow de 15, igual tomar la imagen. Sí, exacto. Además de ese, que pues lo dijiste todo correcto, perfecto, pues tener en cuenta de que es un accidente automovilístico, perdón. O sea, es un trauma pues de alto impacto. Y además de que estas lesiones, o sea, el mensaje con este caso, que pues hay que llevarse a la casa, es que lo que ya había mencionado pues, en la charla era que estos pacientes que son clasificados con un Glasgow de un trauma craneoencefálico leve, pues no se tienen que tener así como, como en observación, sino que tienen que tenerse muy en cuenta lo que viene siendo que estos pacientes se pueden deteriorar fácilmente. Y entonces sí, si se le toma imagen, se le toma un ataque y el puntaje Glasgow efectivamente es 15 de 15. Entonces ya pasaríamos al segundo caso. Y entonces tenemos un paciente que, pues su motivo de consulta fue que se golpeó en la cabeza. Y entonces es una paciente mujer de 19 años que presenta un golpe, un trauma a nivel de la región temporal asociado a una caída en patineta con pérdida de la conciencia breve, con recuperación. Pues se dice que lucidez de 20 minutos posterior al evento. Después de esto debuta con una cefalea intensa, vómitos y visión borrosa. Como antecedentes, pues la paciente no presenta antecedentes de relevancia y el examen físico eh, presenta pues una tensión arterial 150 sobre 80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, saturando 95 con oxígeno suplementario y a temperatura de 36,5 grados centígrados. La FIO2 es de 0,28, que me faltó ponerla. Y pues tiene, a nivel neurológico, pues ya lo incluyo aquí, pues tiene una escala como de Glasgow de 8 puntos. eh, Adicionalmente a esto, pues tiene una pupila izquierda de 6 milímetros A reactiva y una derecha de 3 milímetros. Es decir, pues tiene una anisocoria. Y además tiene hemiparesia derecha 3,5. Y le sacan esta imagen. Entonces, con estos datos y con esta imagen, ¿ustedes cuál considerarían que es el diagnóstico más probable de esta paciente? Y si alguno se quiere animar a, a describir la imagen, también lo puede hacer. Presenta un hematoma epidural que genera un efecto compresivo con desplazamiento de línea media. Excelente, sí, es correcto. Y sí, el diagnóstico es que el paciente presenta un hematoma epidural. Y listo, chicos, esos serían como los dos casos que tengo. Bueno, y para mencionar, esto del periodo de lucidez, o sea que el paciente pues tiene un trauma, en algunos casos pues pierde la conciencia, se basa en que el paciente posterior a un tiempo vuelve, como por así decirlo, en sí, se levanta como si nada hubiera pasado y posteriormente a eso, es el periodo de lucidez, vuelve a perder la conciencia.
Esto se asocia mayoritariamente pues a los hematomas epidurales, sin embargo, pues está presente en alrededor de un 30%, no es como un signo patognomónico del hematoma epidural, pero sí tener en cuenta que puede estar presente en este cuadro. Y listo, chicos, esa sería toda la charla. Muchas gracias por su atención. No se vayan a desconectar, chicos, que vamos a dar un anuncio importante. Y gracias, chicos, por esta exposición, porque les quedó excelente. Muchas gracias a todos por asistir y a los exponentes. Nada, felicitar a tanto a Denise, a Angelis y a Angeli y a Julián por la excelente presentación que hicieron. Realmente todo quedó muy claro, todo quedó muy contento. Realmente muy contentos y muy felices por lo que pudieron exponer y lo que aprendimos en esta noche. Rápidamente, como para que pues podamos cerrar la jornada. En este caso tengamos, bueno, les queremos contar un par de cosas sobre las actividades que vienen para el futuro del grupo. La primera pues es que el sábado 27 de septiembre vamos a tener el taller semiológico de paciente con trauma craneoencefálico a las 10 de la mañana en la universidad. Vamos a tener un sábado, la idea es que lo vamos a hacer sin afán, en donde pues podamos como preguntar, hacerlo, y pues en el transcurso de esta noche o mañana les estaremos enviando la inscripción. La idea es que si llenan el curso es porque estén seguros de que puedan hacerlo, porque así mismo podemos organizar las dinámicas del grupo y pues organizarlos para ese día. Ya pues Sisley tiene hoy el siguiente anuncio, y en ese caso la próxima semana no estaríamos continuando con esta parte, sino Sisley ya les va a contar. De nuevo, gracias y me alegra mucho que se hayan podido conectar. De verdad, gracias a todos por estar hasta esta hora. Sé que no es fácil y les agradecemos mucho por su tiempo. Espero hayan aprendido un montón. Y a las personas que expusieron, pues también muchas gracias por su tiempo, por su colaboración, y todo les quedó muy, muy bien. Un anuncio importante es que la siguiente charla va a ser este miércoles 24 de septiembre. Va a ser una charla de hemorragias intracraneales, diagnósticos diferenciales, por el doctor, él es neurocirujano, docente de la Universidad Nacional, el doctor Víctor Jesús Hernández Gómez. ¿Listo? Y pues ya también ese sábado 27, el taller de trauma craneoencefálico en la universidad. Ya después de esas actividades tendríamos la continuación de, pues, nuestro ciclo de manejo ya intrahospitalario y monitoreo de pacientes que han tenido trauma craneoencefálico. Y en la próxima charla tendríamos la intervención de, pues, la parte más interdisciplinar del grupo, en donde tanto fisioterapia, psicología como medicina estarían hablando de cómo se da rehabilitación y cómo se da calidad de vida en pacientes que han sufrido trauma craneoencefálico. No siendo más, de nuevo muchas gracias, espero que termine de tener una buena noche. Nos vemos la próxima semana. No olviden llenar la asistencia, muchachos, y que tengan un buen día. Una buena noche. Y lo encuentran ahí en el chat. En el chat, está, en el chat de acá de la llamada. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a las chicas, lo hicieron muy bien. Chicos, y otra cosa es que la charla quedó grabada en llamada, pues ya ahorita la subo al Drive y se las comparto, ¿vale? Vamos a tener canal de YouTube activo, entonces pronto estaremos hablando también de eso. Ya, adiós. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buena noche.